Hacía tiempo que venían pidiéndome un video sobre lo que son los trastornos maníaco-depresivos, el trastorno bipolar. Y era un video que yo me negaba mucho a hacer porque es una de las enfermedades más difíciles de reconocer en la terapia o más difíciles de poder diagnosticar. Hay gente que tarda a veces 2, 3 años en ser diagnosticada con un trastorno bipolar, porque muchas veces se confunde con trastornos de manía, con trastornos de personalidad, con lo que son depresiones agudas, con lo que es un trastorno borderline. Entonces es una de las enfermedades más graves y a su vez más difíciles de reconocer tanto para el psiquiatra como para el terapeuta. En sí, el trastorno bipolar, la característica fundamental que tiene es que no es una cuestión emocional, no es una cuestión psicológica, sino que, como cualquier enfermedad que podemos llegar a tener, nosotros tenemos órganos que funcionan mal. En el trastorno bipolar hay un funcionamiento malo, defectuoso del cerebro. Es decir, el cerebro maneja una química, como un motor también que va funcionando. Tenemos en el cerebro toda una conexión que genera una oscilación en el estado de ánimo. Estas oscilaciones en el estado de ánimo dan lugar a lo que es el trastorno bipolar, es decir, nuestro estado de ánimo no puede estar lineal, por lo cual maneja desde picos maníacos hasta depresiones extremas, pasando en fases, puede ser días, meses. Por eso es tan difícil de diagnosticar, de reconocer el trastorno bipolar. Existe algo también que se llama la hipomanía, que son picos un poco más, no picos como maníacos, pero que podrían llegar a serlo, es decir, un poco menor de lo que es la manía. Es decir, el funcionamiento del cerebro, nosotros tenemos el estado de ánimo, ya no hay luz. En el estado de ánimo, nosotros manejamos un estado lineal del estado de ánimo, vamos a poner que esto es 0, y nuestro estado de ánimo va a ir así. Este pico es la manía. Este pico va a ser una depresión aguda. Un pico menor al que es la manía va a ser la hipomanía. ¿Por qué es importante cuando tenemos un paciente que ya fue diagnosticado con trastorno bipolar? Es importantísimo trabajar en conjunto con el psiquiatra. ¿Por qué? Porque lamentablemente un trastorno maníaco depresivo se maneja con medicación, es decir, el tratamiento cuando se trata de un trastorno bipolar tiene que ver con medicación más terapia, donde las dos son importantes. Litio, olanzapina, quetiapina, divalproato de sodio, varias medicaciones, cada una por algo diferente. Por ejemplo, si yo, estoy en un pico maníaco, hay medicaciones para bajar, es decir, lo que se usa son estabilizadores del ánimo. También se puede ser antidepresivos, también se usan antipsicóticos, justamente porque lo que se busca es nivelar. Porque es importante que tanto los pacientes como los familiares de pacientes que tienen un trastorno bipolar, porque es importante que sepan esto. Primero, para reconocer síntomas. Porque si nosotros estamos viendo
Vamos a poner que el estado maníaco es un nivel 5. El estado hipomaníaco es 3. Acá tenemos menos 3 en depresión, menos 5 cuando ya hay una depresión extrema. Porque es importante reconocer cuando el paciente o el familiar ve que el paciente está en hipomanía o en un nivel menos 3 de depresión. Porque automáticamente ahí el familiar tiene que dar aviso al terapeuta o al psiquiatra. Ahora, ¿qué es un nivel hipomaníaco? ¿O qué es un nivel de depresión? Ya de por sí lo que decía, esto no es una cuestión de que el paciente está depresivo porque quiere, porque se siente mal, o está maníaco porque quiere hacer todo a la vez y es un problema psicológico. No. Lo que hace, o la función del cerebro, o la parte del cerebro que se ocupa de lo que es la nivelación del estado de ánimo, está rota, funciona mal. Por lo cual es una enfermedad, uno no puede decir, porque generalmente me ha pasado que han venido pacientes con trastorno bipolar donde la familia agarra y les dice, estás así porque querés, o no haces lo que tenés que hacer. No. Uno, por ejemplo, no tiene cáncer porque quiere o porque hace las cosas mal, o uno no tiene diabetes porque quiere o porque hace las cosas mal. Esto es lo mismo, el cerebro está funcionando mal y esto hace que se tengan estos síntomas en cuanto a lo que es la oscilación del estado de ánimo. Cuando nosotros tenemos un trastorno bipolar también puede haber comorbilidad. Comorbilidad son diferentes patologías que pueden venir de la mano cuando se trata de un trastorno bipolar. Como puede ser trastornos de ansiedad, puede ser abuso de sustancias como alcohol, marihuana, puede haber incluso trastornos de personalidad. Ahora, ¿por qué tenemos que reconocer los síntomas o por qué los familiares tienen que aprender de los síntomas al igual que el paciente? Primero, para que tanto paciente como familiar puedan reconocer los síntomas para empezar a tomar medidas de precaución o para avisarle rápidamente al terapeuta y al psiquiatra para que haga una modificación urgente de la medicación y al terapeuta para que esté atento a darle herramientas al paciente para manejarse en esos momentos. Cuando se trata de una manía, se trata de personas con una euforia exagerada, tienen una felicidad extrema, hacen chistes inapropiados, se muestran irritables, con ira, hay una disminución en lo que es la capacidad de poder mantener la atención, verborragia, hablan sin parar, y es muy normal en pacientes con bipolaridad que muestren una sexualidad promiscua. En pacientes de adolescentes, hasta 30 años incluso, se suele ver mucho embarazos no deseados. La libido en un estado maníaco aumenta a las nubes. Esto lleva a las personas con este trastorno a tener una sexualidad excesiva, promiscua y a vivir siempre al límite, a ponerse en riesgo todo el tiempo. Por eso la familia tiene que estar atenta en cuanto a no prohibirle salir, no ponerle rejas, no limitarla, pero sí aumentar la protección sin sobreproteger, aumentar la protección cuando empieza a ver estos síntomas, que habla demasiado, que duerme poco o duerme mucho, cuando quieren hacer gastos excesivos, conductas inapropiadas, que se vuelven más impulsivos. Esto es cuando se trata de la manía. Cuando se trata de una hipomanía, que es el nivel 3, digamos, cuando más hay que estar atento para que no se llegue a un pico de manía, en los picos de manía es cuando más aparecen las ideas suicidas. ¿Cómo me doy cuenta que está en una persona
está en un estado hipomaníaco porque hay una mayor actividad social, quiere salir todos los días, verse con gente nueva, hay una disminución en lo que es la timidez, la inhibición, un aumento de la actividad física, quieren hacer ejercicio las 24 horas, se levantan incluso de madrugada a hacer ejercicio, se los ve más habladores. Obviamente hay un crecimiento de la libido, lo cual los lleva a tener conductas sexuales impulsivas, promiscuas, hay un aumento en el consumo de cigarrillo, de café, de mate, las conductas laborales son erráticas. Acá es el punto 3, hipomanía. Cuando los familiares ven esto, automáticamente tienen que avisar al psiquiatra o al psicólogo o psicóloga de la paciente. Esto también es función del terapeuta, enseñarle al paciente a que cuando le está pasando esto no es normal.